Hola y bienvenidas, bienvenides a este nuevo podcast del Comité 28. Hoy vamos a estar hablando sobre la reglamentación parlamentaria. En estos días sucedió un hecho que el presidente de la Cámara de Diputados cayó a una compañera sacando, el artículo 73. No entendimos nada, no sabemos por qué sucedió eso, no entendemos si está en potestad o no. Entonces llamamos a alguien que sí sabía para que nos desasne un poco sobre todo este tema. Hoy también nos acompaña Maru. ¿Cómo estás, Maru? Buenas, ¿cómo va, Flor? ¿Todo bien? Muy bien por acá. También nos acompaña Sofi. Hola, ¿cómo andan? Hola, Sofi. Y quien sí sabe del tema y nos viene a ayudar a entender qué está pasando es la querida compañera Ivonne Pasada. Hola, ¿cómo están? Y la verdad que una alegría poder estar con ustedes y creo que es un tema interesante el que han colocado de un hecho que sucedió en estas últimas horas. Para estar al frente de la presidencia de la Cámara, tanto de representantes como del Senado, hay que tener una clara visión de que estamos en el Parlamento. En el Parlamento se parla y en el Parlamento se articula entre todas las ideas representativas que están allí. Y para eso hay que tener conocimiento de causa. Usar el reglamento quiere decir que a uno se le escapa la conducción de una mesa, porque el reglamento se aplica como última instancia. Yo presidí la Cámara de Representantes en el 2010. Durante un año creo que no llegué a aplicar una vez el reglamento, pero que fue por orden, para ordenar la sala, no para callar a nadie. Y eso va en la conducción, eso va en el saber hacer política, porque lo que hace el artículo es, no hay que hacer alusiones y en realidad no faltar el respeto. Y yo creo que lo que sucedió allí es que no supo manejar el presidente el mensaje que estaba dando con muchísima claridad la diputada, y le saltó el sentirse identificado con lo que estaba diciendo. Y él allí, en su cargo que tiene, él representa absolutamente a todos los legisladores, a los de su partido por el cual fue electo, pero todo el resto que integran los 99 en la Cámara. Eso no le hace bien a la política, genera un estado no bueno para el diálogo que se necesita dentro de un parlamento. Las diferencias se marcan en lo ideológico y las diferencias se deben de manejar. Bueno, yo creo que lo que sucedió es eso, falta de conocimiento en el manejo de una presidencia que es muy importante, donde los legisladores deben de sentir que el presidente que está allí es ecuánime, por un lado, y que respeta las opiniones de todos. Me atrevo a decir que la aplicación del reglamento de ese artículo fue incorrecta, no correspondía. Si ustedes leen, yo estuve justamente y escuché atentamente lo que la legisladora dijo, y en ningún momento no hubo nada que hiriera a algunas personas. Capaz que si uno es más subjetivo, y lo que no debe de perder un presidente de una Cámara es perder la subjetividad. Y yo creo que lo que él perdió fue la objetividad, y no fue objetivo en el planteo que estaba haciendo la legisladora. Yo en realidad tenía me surgen de esto un par de preguntas, que es si vos recordás alguna otra situación en que se haya aplicado este mismo artículo de llamado al orden, y cuáles son las posibilidades de decir, bueno, fue un incorrecto uso, estuvo mal, cayó alguien cuando no tenía que hacerlo, y nada, y puede simplemente hacerlo porque es el presidente de la Cámara, o hay, no sé, algo que controle, digamos, el uso que hace el presidente del reglamento. Sí, claro. La mesa siempre se puede cuestionar, porque en realidad el presidente actúa él con sus dos secretarios. Entonces el cuestionamiento a la mesa que está presidiendo esa sesión la hacen cualquiera de los parlamentarios, puede hacer un cuestionamiento con una fundamentación en el caso de por qué estaba cuestionando la mesa. Y creo que ese también es el manejo de los parlamentarios, porque lo importante en el Parlamento es que funcione. Yo estuve mirando con
con atención los ratos que pude entre ayer y hoy la conducción de las sesiones. Y noté que cualquiera de los dos presidentes, tanto la presidenta del Senado como el presidente de Cámara, hacen un uso permanente del reglamento. No aluda, por una alusión, bueno, no puede, y eso significa de que no hay un control o una falta de personalidad frente al Parlamento para tener una conducción de diálogo. Alguien que tenga que estar haciendo uso del reglamento es porque tiene le falta o carece o quizás es la orientación que le quiere dar o la impronta que le quiere dar a esa presidencia, entonces se hace uso del reglamento. Y creo que no está bien conducir sesiones haciendo uso permanente del reglamento, porque no se ordena en forma autoritaria, se ordenan un diálogo o una participación o alguien que está en un momento que no es correcto, uno puede hacer el llamado de atención sin aplicar el reglamento. Y creo que eso hace al buen relacionamiento que tiene que haber dentro, justamente en el lugar de las casas donde se hacen las leyes que supuestamente nos estarán protegiendo a todos, por lo menos es el interés general. Otros lo hacen con otros intereses que tienen la afectación para aquellos que esa ley no los resguarda. Pero creo que en el fondo tenemos un grave problema en realidad los partidos políticos. Y me parece que eso también es un poco lo que la gente cuestiona de los políticos. El diálogo parlamentario es fundamental. Cuando eso falla, no se entra a lesionar lentamente la democracia. Y no la democracia por un golpe, y no la democracia permanente, la del ejercicio de la ciudadanía como corresponde, ¿no? Entre los electores y los que son y los que eligen. Y eso últimamente parecería ser que los partidos políticos están permanentemente en campañas electorales y eso le hace mucho daño al sistema y hay que tener cuidado con esas cosas porque es un valor especial que ha tenido nuestro Parlamento y nuestra política en el contexto internacional. Creo que es como súper interesante el tema ese de ver cómo se aplica constantemente el reglamento. Es como una forma súper de controlar qué es lo que estás diciendo, ¿no? Porque además te aplico el reglamento cuando no me gusta cómo estás hablando, entonces además genero que te molestes de una forma, que te enojes y que empieces a hablar de otra forma, te sigo aplicando el reglamento, como que cada vez voy generando además que tenga que aplicar el reglamento más. A mí me da como esa sensación de que si me estás mandando a callar todo el tiempo, me empieza a enojar que me estés mandando a callar por algo que además entiendo no es correcto lo que me estás haciendo callar. Capaz que es una pregunta muy, muy tonta, pero no entiendo del todo el tema de la alusión. ¿Qué vendría a ser aludir? O sea, ¿es hablar con otro diputado? O sea, hacer alusión a lo que dijo fulanito. ¿Vendría a ser algo así? Hay alusiones políticas y también está la alusión al legislador. Cuando hay una alusión política que se siente afectado el partido, donde otro legislador o legisladora no dice las cosas que vos pensás que tendría que estar diciendo y afecta a tu partido, pedís por una alusión política. Y eso está bien. Lo puede pedir, lo debe de pedir el legislador que se sienta afectado porque su partido fue aludido, ¿no? Y otra cosa es las alusiones permanentes que se pueden hacer, y eso yo creo que también es parte de la falta de manejo. Uno puede hablar de otra persona sin nombrarla, y yo no estoy aludiendo. Decimos todo lo mismo sin nombrar a Maru, y digo, tiene el pelo largo, tiene los auriculares puestos y una campera negra. Entonces no estoy diciendo que es Maru, y esas cosas la da el manejo de la
de la política de todos los días. Y eso también hace al mejor funcionamiento del Parlamento. Pero creo que es como en una clase, ¿no? O por una desviación profesional. Si yo estoy frente a una clase y estoy permanentemente a un alumno diciendo, tenés mala conducta, qué horrible tu conducta, y se lo digo durante los 45 minutos de clase, se lo digo 5 veces, ese alumno o alumna va a tener una reacción que no corresponde. O sea, el docente en ese caso no está haciendo una buena tarea docente con ese alumno que quizás tiene problemas de conducta, pero no es marcándoselo permanentemente que yo voy a ejercer mi autoridad distinta para que ese alumno no tenga mal conducta. Digo, doy este ejemplo porque se traslada a la vida cotidiana de todos los días, pero adentro del Parlamento. Cuando se corta el diálogo en los sistemas parlamentarios democráticos, no tengan la menor duda, Ulises, que se cuestiona el sistema. Entonces, cuando erosionamos permanentemente a la política, cuando erosionamos permanentemente a los partidos, a las personas que integran esos partidos, en definitiva, estamos erosionando al sistema. Y eso pasa a ser un problema. Tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y esto no quiere decir que uno no dé los debates, al contrario, a veces por la confrontación personal o partidaria perdemos el debate ideológico, que es en realidad el que nos importa. A mí todo esto que estamos hablando, primero que me acuerdo de momentos de debate parlamentario en años anteriores en donde se reían, donde se hacen chistes. Es una camaradería entre oposición y gobierno porque se están tratando temas, o sea, cuando da lugar, no en cualquier momento. Pero recuerdo Landini haciendo chistes, siendo un buen compañero parlamentario. A mí me ha tocado por mi militancia ir muchas veces a comisión, a distintas comisiones, a defender ciertas cosas, y en general uno nunca veía hasta ahora la rivalidad que se instaló en este nuevo gobierno, que yo creo que se pusieron como en un lugar de querer marcar mucho la cancha, la autoridad, de que ahora cambiaron las cosas cuando antes no funcionaban mal. El Parlamento en Uruguay es un ejemplo. Ahora que todos hemos visto ciertos debates internacionales, como fue el impeachment de Dilma, que pareció un circo, o cuando fue el debate del aborto en Argentina, que había unos argumentos que nunca, ni la oposición más rancia al Frente Amplio daría. Creo que dijimos, mirá, nuestro Parlamento de última mantiene cierta compostura, no sé cómo decirle, y siento de que ahora se puso en un nivel, está como caliente el ambiente, no sé cómo decirlo, como que hay un ambiente que no sé si es el que todos más queremos, y es verdad eso de que siento que siempre estamos en campaña. A mí a veces me pasa en la interna del FADE que me enojo de que estemos en campaña porque hay que resolver cosas que solo se resuelven con paños fríos y decir, bueno, las cagas que nos mandamos, pero hay que arreglarlas. Entonces, también me pregunto, ¿será que nosotros que tenemos tantas asambleas encima y las horas que nos habremos pasado en asamblea discutiendo con el compañero y la compañera que opina distinto, que nos acostumbramos a aguantarnos y a generar una paciencia eterna de horas de debates de comité de base, de la FEU, de nuestros sindicatos, que también eso te entrena la paciencia, sospecho, y capaz que estos compañeros no tienen esas horas de vuelo. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo funciona el tema de quién es presidente y presidenta de la Cámara? Porque ahora está él porque es del diputado más votado de la lista de gobierno, no la lista más votada, porque la lista más votada no es gobierno en este momento, porque es el Frente Amplio, porque el Frente Amplio sigue siendo el partido más votado de este país. Pero ¿cómo es que cambian los presidentes y presidentas de Cámara? Sí, Uruguay tiene un sistema que yo creo que me atrevo a decir que es único en el mundo, en la Cámara de Diputados. Las presidencias rotan durante los 5 años, según los resultados electorales que se tuvo en la elección nacional. Por eso, en este caso, gana el Partido Nacional, el presidente será de esa colectividad el primer año. El segundo año será un presidente de la fuerza política Frente Amplio. Y así va a ser sucesivamente los 5 años de gobierno. ¿Eso qué hace? Es bueno para el sistema democrático. Rota, la presidencia están al frente
partidos, que quiero aclarar algo, es un escenario distinto porque cualquiera de los dos presidentes tiene que estar al frente de 6 partidos políticos que integra el Parlamento, 5 y 6 según la Cámara, con toda la diversidad que eso significa, hasta inclusive en la propia coalición de gobierno, ¿no? Entonces, esa complejidad de tener que manejar permanentemente el reglamento también va de la mano de querer generar un proceso reglamentado a algunos sectores. Es como aquello, si se me va uno, se me van todos. Entonces, ese autoritarismo que se ha impuesto, yo creo que esto tiene bastante que ver. Pero este sistema de estos 5 años genera esa situación rotativa buena para el sistema democrático, pero cada presidente le da su impronta a la Cámara. Entonces, no olvidemos que el Poder Legislativo tiene el inciso que son todos distintos, el de la Cámara de Representantes, el de la Cámara de Senadores, la Asamblea General y la Comisión Administrativa. Eso que debe tener en forma conjunta, el único que no cambia el presidente es el Senado, que generalmente es la vicepresidenta en este caso de la República, y después pasar a ser el senador o la senadora más votada en el caso o ausencia de, en este caso, de Beatriz Argimón. Pero dura los 5 años. Entonces la política que se puede hacer, porque no es solamente la construcción de dirigir la sesión, los funcionarios, las comisiones, todo el mantenimiento del sistema. Entonces, en la Cámara, al haber sido rotativo, en la presidencia que yo estuve en el 2010, mi primera preocupación que tuve era, bueno, ¿qué hacemos con los funcionarios? Porque no concursan. Y los funcionarios tienen que concursar. No querían concursar. Costó su tiempo, nos llevó con los 500 funcionarios charlar, hablar, y pusimos a andar los concursos para el ascenso interno adentro del sistema. Y me hubiera gustado seguir mucho más, pero no pude, porque el presidente que me siguió era Lacalle Pou, y no le dio en su momento tanta importancia como le dimos para regular el sistema y explicarle a los funcionarios que debíamos de pasar cada uno de los funcionarios por un concurso para ascender, y no el ir a golpear a una puerta de un legislador para mejorar su situación interna. Y eso hay que hacerlo hablando. Y bueno, y a veces ese tipo de propuestas son complejas si no tenés una idea más general para los 5 años. Yo intenté, teniendo los 3 presidentes nombrados, generar un triunvirato durante los 3 años, ayudarnos uno con otro, aunque éramos de cada partido diferente, no para co-legislar la presidencia, sino para mejorar el sistema dentro del Palacio Legislativo en beneficio de todos, pero perdí con total éxito. Volviendo un poco como al funcionamiento cotidiano, digamos, del Parlamento, que a mí me resulta como, el otro día me enteré que era la media hora previa y por qué había tantos videos de gente hablando de cualquier tema. Nada, en esto de poder, no me acuerdo cuál era la expresión, pero poder decirle a la mesa que no estás de acuerdo con cómo usa el reglamento, lo que sea. Cuestionar la mesa. Eso, con cuestionar a la mesa. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Cuál es la consecuencia de cuestionar a la mesa? ¿Sirve de algo? ¿Hasta dónde tiene sentido ese cuestionamiento que se le puede hacer? Bueno, primero, es un llamado de atención importante, ¿no? Cuando se cuestiona, estás cuestionando el presidente de la Cámara, ¿no? O sea, es un llamado que no es menor. Pero para mí lo que mejor funcionaría, y es lo que yo haría, o que si estuviéramos, y supongo que es lo que va a ser la bancada, hay una coordinación de bancada que se llama la interpartidaria, que es fundamental para el presidente de cada una de las cámaras. Ahí se juntan todos los coordinadores de las bancadas, de los partidos con representación parlamentaria en cada una de las cámaras, con el presidente o con la presidenta. Ahí que se definen los proyectos de ley, pero también se hablan estas cosas, ¿no? Y yo me imagino que en esa reunión se hablará de decir, bueno, bajemos la pelota, no es el tono, estamos en un parlamento, hasta acá fue. Las cosas que sabemos hacer muy bien los uruguayos, y que en estos momentos y en un tema tan sensible, porque el planteo que estaba haciendo Verónica es un tema
sensible, es un tema que es importante y yo creo que también adentro del Parlamento no se pueden estar imponiendo las cosas y el diálogo es fundamental y también que todos los políticos y parlamentarios y en la vida común es importante ganarse el silencio y uno se gana el silencio también con los planteos. Por eso lo primero que les decía a ustedes, es necesario parlare, que es lo que hacemos en el Parlamento, pero también es colocar permanentemente en nuestras agendas nuestro pensamiento ideológico. ¿Por qué nosotros tenemos un planteo y una agenda diferente a lo de los otros? Pero no es en la confrontación personal, es en el plano de las ideas. Y en el plano de las ideas es la lucha parlamentaria, la lucha política, la lucha dentro de los partidos todos, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos retomar. Y levanto la bandera que ustedes, los jóvenes, cuestionan, y están bien que cuestionen este tipo de cosas, porque se pueden hacer distintos, ¿no? Y como decía, no recuerdo quién, nosotros tenemos un camino andado, la militancia, las asambleas, bueno, ni le cuento a algunos de nosotros que tuvimos en la negociación colectiva, cuando teníamos negociación colectiva en los sindicatos, cuando no teníamos las leyes laborales, y ahí había que negociar con 2 palitos, porque no había nada, y nos teníamos que pasar horas y horas que nos respondiera un ministerio, de los cuales algunos actores políticos hoy están, y que nos negaban aumentos salariales, que nos negaban el derecho a tener un sindicato. Y ahí vos generás una fibra que te lleva a tener una puesta de diálogo diferente. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que profundizar muchísimo. Y el diálogo social, el diálogo parlamentario, el diálogo dentro de la sociedad es vital, Ulises. Y ustedes yo creo que están haciendo, ustedes me refiero como generación, como jóvenes, ayudando a cambiar estas realidades. Y está bueno eso. Bueno, yo creo que haciendo un poco alusión a lo que decía Ivonne, creo que tenemos que hablar más. Está buenísimo que podamos charlar entre nosotras, sacarnos las dudas, entender cómo funciona, cuestionar a la mesa, cuestionar siempre a la mesa, si la cuestionaremos en nuestras asambleas, pero está buenísimo poder tomar dimensión de lo que está pasando a nivel parlamentario y de cómo funciona, de cómo debería funcionar, de cómo hemos hecho nosotros y nosotras que funcione. Y me parece que está bueno, necesitamos aprender más para también decir, esto es injusto, no corresponde, o sí, esto correspondía. Me parece que tenemos que seguir hablando cada vez más, está bueno que nos encontremos. Gracias, Ivonne, por haberte tomado el tiempo para acompañarnos. Nosotras somos todas un montón de jóvenes muy inquietas que tenemos un montón de dudas y ganas de hablar de absolutamente todo. Creo que toda nuestra generación, como decís, le pasa un poco esto, es muy millennial querer cuestionar todo. Me parece que eso es algo bueno de nuestra generación, de querer decir, no, yo esto no me lo banco más y voy a hacer que esto cambie. No sé si somos parte de la solución, espero que no seamos parte del problema, pero por lo menos nos damos estos espacios también para que las compañeras que tienen cómo explicarnos las cosas nos lo expliquen. La verdad que estamos muy contentas de haberte tenido acá, de que haya sido tan fácil, porque creo que esto es el Frente Amplio, de llamar a una compañera por teléfono y decir, ¿nos podés explicar esto? Así que también gracias por eso. Nada, gracias. Muchas gracias por el tiempo y también por explicarnos las cosas. Es que además nos pasa pila de veces de pensar que es algo que no podemos hacer, como ir a decir, che, ¿qué onda? Cuéntanos esto. Además que puedas haberte sumado acá. Sí, lo mismo, agradecer, probablemente capaz que tengamos que llamarte alguna vez más. Esto de ser millennial no solo es cuestionar un montón, también es poder ver el Parlamento por YouTube, que es algo que antes no se veía, entonces también surgen un montón de preguntas y de cuestiones que nos van apareciendo y está bueno poder ir charlándolas. Hay que mover el piso. Si el piso no se mueve, hay cosas que siguen quedando igual y no está bien algunas cosas. Y el diálogo, insisto, yo soy una defensora de conversar. Nos enojaremos, nos pelearemos, pensaremos distintos, pero algo va a surgir. Y yo creo que el cuestionamiento que hacen ustedes es poner un parate también. Y poner un parate es, como dice Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar y me quiero poner a pensar. Y bueno, los precisamos y nos precisamos entre todos. Así que arriba y cuando quieran.
Esto fue Tocando de Oído sobre el Parlamento, así que los invitamos a que escuchen todos nuestros demás episodios de podcast Coronavirus del Comité 28. Chau.